Queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieran ponerse en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que esas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. Es nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Estamos comentando un poquito sobre Juan capítulo 20, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos los enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que estábamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, donde vemos que a pesar de que estaban cerradas las puertas, el Señor Jesús se da a conocer, mostrando las cicatrices gloriosas de su crucifixión. Bien hubiera podido presentarse sin mostrar las heridas. Bien hubiera podido solo mostrar o presentar las cicatrices de sus manos, y eso hubiera bastado. Pero el Señor Jesús muestra además la llaga del costado. Así lo hace, porque el costado abierto encierra un simbolismo particular. El evangelista San Juan, que también es apóstol, quien ha captado, de allí brotó sangre y agua. Sangre que simboliza la sangre eucarística, según Juan capítulo 19, y agua que anunciaba la adoración del Espíritu Santo, según Juan capítulo 20. Hermanos,
Las manos perforadas y el costado herido son la identidad del resucitado. Es el crucificado, el Verbo hecho carne, que ha expuesto, dispuesto y entregado su vida y la ha recobrado de nuevo, según lo anuncia Juan capítulo 10. Sus heridas son la fuente de esta paz. Son las llagas que nos sanan, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 53. Esas manos, hermano que me escuchas, que han lavado y enjugado los pies de los apóstoles, están clavadas en el amor y en el servicio de todo el que está perdido. Son aquellas manos de las cuales ninguno puede arrebatarnos. En efecto, son las mismas del Padre Celestial, porque el mismo Señor Jesús lo dice: yo y el Padre somos uno, y lo dice en Juan capítulo 20. Hermanos, su costado abierto es la carne de la cual nacemos todos nosotros los creyentes, herida de la cual somos engendrados en aquellos que miran a aquel al que han traspasado. Se derrama un espíritu de gracia y de consolación, según lo anuncia el profeta Zacarías en su capítulo 12. De allí viene el río de agua viva que brota del costado del templo de Jerusalén. Es un río inmenso que fecunda la tierra y sana las aguas amargas, haciendo revivir lo que está muerto. Sobre sus orillas crece toda clase de árboles frutales, cuyas hojas no se secan y cuyos frutos maduran cada mes. Y los frutos son vida y las hojas medicina para el hombre, según lo anuncia el profeta Ezequiel en su capítulo 47. Hermanos, aquí el Señor Jesús, a través de sus heridas, es presentado como el Cordero Pascual, que quita el pecado del mundo, según lo anuncia Juan capítulo 1. Su sangre nos libera de la muerte, y su cuerpo es alimento para el éxodo, según lo anuncia Éxodo capítulo 12. La oración del Espíritu Santo estaba condicionada a la ascensión del Señor Jesús a su Padre. Pues bien, hermano que me escuchas, el evangelista Juan, que es el apóstol, ha querido claramente mencionar esa subida en las palabras que el Señor Jesús dice a la Magdalena en la madrugada del día domingo, cuando le dice: anda a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Y lo dice en Juan capítulo 20. En esta forma, cuando el domingo por la tarde, según Juan capítulo 20, se presentó el Señor Jesús a sus discípulos, lo hará después de haber sido glorificado, pudiendo entonces soplar sobre ellos y darles en toda plenitud el Espíritu Santo. Ante todo, un saludo de paz a los discípulos es la paz mesiánica que el profeta Isaías en su capítulo 9 y varios profetas más, como Ezequiel capítulo 37 y Zacarías capítulo 9. El Señor Jesús, el Mesías, la comunica ahora a sus apóstoles. Enseguida, la solemne investidura para la misión. Y con eso, el Señor Jesús cumple otra de las promesas
que había hecho durante la última cena, cuando dice: como me enviaste al mundo, también yo los enviaré al mundo. Y lo dice en Juan capítulo 17. Y cuando el Señor Jesús dice: como me envió el Padre, también yo os envío. Hermanos, es importante porque crea la misión apostólica de los discípulos y de todo creyente después de ellos, para ir a la conquista espiritual del mundo. Esta misión es sobrenatural y divina. Procede no de autoridades humanas, sino del mismo Señor Jesús. Y es análoga a la que el Señor Jesús recibió de su Padre Celestial. En el Padre está el origen de toda misión apostólica. De su inmenso amor al mundo procede toda la historia de la salvación, según lo anuncia San Juan en su capítulo 3. Hermanos, este envío de origen divino vale no solo para los apóstoles, sino para sus sucesores y para todo creyente del Señor Jesús. Por lo tanto, hermano que me escuchas, cuando la autoridad eclesiástica confiere un mandato, así sea por el bautismo, sea por la confirmación, sea por el orden sagrado o por un ministerio particular, son en definitiva el Padre Celestial, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, de quienes procede esa misión al apostolado. La misión de los creyentes es la misión del Hijo de Dios, que lavó los pies a los apóstoles y les dijo: les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Y lo dice en Juan capítulo 13. Hermanos, los discípulos son enviados como Él a testimoniar el amor del Padre Celestial, según lo anuncia Juan capítulo 3. El envío hacia los enviados igual es al que los envía. Dicho esto, el Señor Jesús sopló. Soplar o insuflar, palabra única en el Nuevo Testamento, aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Dios, al insuflarle aliento adentro, su aliento vital, crea al hombre en Génesis capítulo 2 y Sabiduría capítulo 15, y hace que resuciten los huesos secos en Ezequiel capítulo 37. Es el espíritu de la alianza nueva y eterna, estipular en el perdón, según lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31, que nos da un corazón nuevo, capaz de vivir según la palabra, como lo dice Ezequiel capítulo 36. El Señor Jesús sopló al estilo de los antiguos profetas. Él realiza una acción simbólica. El soplo sensible es símbolo de una realidad espiritual. El viento y el soplo, en hebreo ruach y en griego neuma, sirvieron siempre a través de la revelación bíblica como símbolos del Espíritu de Dios. Hermanos, la misión de los apóstoles recibirá la asistencia del Espíritu de Dios. La forma imperativa reciban es una súplica apremiante del Hijo de Dios a nuestra libertad, para que acojamos el don que hace que seamos lo que somos, hermanos suyos e hijos del Padre Celestial, suyo y Padre nuestro, Dios suyo
Y Dios nuestro es ese Espíritu Santo que el mundo no puede recibir porque no lo conoce. En cambio, hermano que me escuchas, los discípulos lo conocen porque ha permanecido entre ellos en el Señor Jesús y ahora desea permanecer en ellos, según lo anuncia Juan capítulo 14. Su gloria se transmite a los creyentes que llegan a ser una sola cosa entre sí, según Juan capítulo 17, para testimoniar al mundo el amor del Padre Celestial. Hermanos, para Juan el Evangelista, el apóstol, Pentecostés, que comenzó en la cruz, explosiona el día de la Pascua cristiana, cuando los discípulos reciben su Espíritu Santo. Desde entonces, comienza la época del Espíritu Santo, y en ella viene todo el que contempla la gloria, abierta a todos, en las heridas del traspasado, en virtud del Espíritu Santo que han recibido. Los apóstoles podrán perdonar o retener los pecados. No solo se trata de un poder de predicar la remisión de los pecados, sino la recepción de un poder real de perdonar o retener. Poder que el Señor Jesús había ya anunciado durante su vida en Mateo capítulo 18. El Señor Jesús, principalmente entonces, instituyó el sacramento de la reconciliación, cuando, resucitado de entre los muertos, sopló sobre sus discípulos diciendo: reciban el Espíritu Santo. Así como en la primera creación, el aliento de Dios infundió la vida al Adán, así también el soplo del Señor Jesús comunica la vida a la nueva creación espiritual. Hermanos, el Espíritu del Señor es perdón. En efecto, si el amor es don, el perdón es superamor. La comunidad de los discípulos recibe el poder exclusivo de Dios de perdonar los pecados en Marcos capítulo 2. Se le da como un don la posibilidad de separar, desatar y absolver al pecador de su pecado, liberando el presente de toda hipoteca del pasado. Perdonar los pecados, hermano que me escuchas, es un milagro más grande que resucitar los muertos. El que perdona hace vivir al otro. El amor revela su esencia de gratitud absoluta, precisamente en el perdón. El Concilio de Trento del año 1545 declaró que la Iglesia Católica había visto desde siempre en esas palabras del Señor Jesús la institución del sacramento de la reconciliación. El perdonar los pecados es aparentemente un poder de algo negativo. Sin embargo, la realidad que allí se esconde es profundamente positiva. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, lo purifica, pero al mismo tiempo le infunde vida nueva, le infunde vida eterna, le infunde vida divina, la vida que tiene origen en el Padre Celestial y que brota del Señor Jesús, según lo anuncia Juan capítulo 5. Hermanos, los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, han quedado transformados en otros Jesús.
sobre quien descendió el Espíritu Santo para habitar en él con plenitud. Hermanos, gracias a esa unción transformativa, podrán ser ellos como otros Jesús Mesías, cuya misión se sintetiza en ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y en bautizar en el Espíritu Santo, según lo anuncia Juan capítulo 1. A partir de ese día, los apóstoles y sus sucesores podrán ir por el mundo a continuar como enviados del Señor Jesús la obra que el Padre Celestial le había confiado a su Hijo, el ungido del Espíritu Santo. Así es como entendemos su amor eterno. El amor del Padre es engendrar o es engendrador. Engendra una imagen perfecta de Él, según lo anuncia Colosenses capítulo 1. Hermanos, el amor del Hijo de Dios por el Padre Celestial es igual al amor del Padre por el Hijo. Y el amor que comparten es una persona. Y esta persona es el Espíritu Santo. Esa es precisamente la razón de la que San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica, y otros santos más, atribuyen el amor divino de un modo especial al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo procede del amor mutuo del Padre y del Hijo. Aún así, las acusaciones de Focio no hicieron sino ganar impulso con los años, exacerbadas por las divisiones políticas, las diferencias lingüísticas y los prejuicios culturales. El cisma de Focio se repitió en el siglo XI y la retórica se hizo aún más violenta en el Oriente Ortodoxo. No obstante, el ilustre teólogo ortodoxo David Hart, tras analizar los datos descartajadamente la acusación, no se me ocurre mejor ejemplo que este es un problema teológico, casi enteramente imaginario y discutido con fervor, obstinación solo porque sirve para exagerar y fortalecer, o más bien racionalizar la división entre los cristianos de Oriente y Occidente, y que únicamente logra éxito si la tradición de ambos se distorsiona hasta hacerla irreconocible. Este teólogo continúa demostrando de que todo modo de lógica de las polémicas anti-filioque pueden volverse en contra de la teología ortodoxa del Espíritu Santo, e incluso es contra del ejercicio teológico, refiriéndose a una línea argumental antifilioque compartida. Él concluye: se trata de un desastre teológico que de hecho subvierte toda la tradición patrística oriental del dogma trinitario. De ser cierta esta tesis, la teología trinitaria carecería de argumento alguno. Los argumentos con los que los capadocios defendieron toda la teología trinitaria contra el pensamiento ariano y eunomano quedarían totalmente inválidos. La ortodoxia no tendría base alguna. No deseo ensalzarme en una contrapolémica o en una defensa a gran escala,
no es este el lugar. En cualquier caso, la Santa Sede ha concedido a las iglesias orientales, en comunión con Roma, la autorización para omitir estas palabras en el uso litúrgico. Cuando los papas rezan junto con los prelados del Oriente cristiano, también se suele omitir. En mi opinión, la Iglesia de Occidente ha concedido todo lo que está en su mano conceder, ya que la doble posesión es una doctrina profundamente enraizada en la tradición. Según San Agustín, gran santo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es el vínculo de amor que une al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo es el amor compartido entre el Padre y el Hijo. De un modo similar, el Espíritu Santo es el vínculo de amor, o sea, el vínculo de la alianza que une a los cristianos con Jesucristo. Así lo explicaba el apóstol San Pablo cuando escribía a la iglesia de Corinto sobre la nueva alianza. Dice: nuestra capacidad viene de Dios, el cual también nos hizo idóneos para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 y 6. Hermanos, aquí el apóstol San Pablo habla de la dignidad eminente de los ministros de Cristo. Aquí se acusa al apóstol San Pablo de elogiarse a sí mismo. Tal vez porque en 2 Corintios capítulo 5, el apóstol dice: no volvemos a recordarnos ante ustedes, solamente queremos darles ocasión para gloriarse de nosotros, y así tengan de qué responder a los que se glorían de lo exterior y no de lo que está en el corazón. Hermanos, el apóstol San Pablo responde a las comunidades por él fundadas, son la recomendación viva que hacen inútiles las demás cartas. Los predicadores a quienes el apóstol Pablo critica presentaban cartas de recomendación que les habían sido otorgadas por alguna comunidad o algún apóstol. El apóstol San Pablo se apoya únicamente en su propia autoridad, que nada le debe a nadie. Es Cristo y nadie más quien lo ha hecho apóstol, como lo dice en Gálatas capítulo 1. Los paganos de aquel entonces colmaban a los sacerdotes de los templos paganos de muchos honores, y lo mismo hacían los judíos con los rabinos. A lo largo de toda la Biblia se enfatiza la dignidad de quienes enseñaban la ley mosaica, y más todavía la de Moisés, que la recibió de Dios en el monte Sinaí. Sin embargo, hermano que me escuchas, el apóstol de Cristo lo supera a todos. Si uno se contenta con enseñar y aplicar la ley mosaica, como lo hacían los sacerdotes judíos, el beneficio es muy limitado, pues los hombres son pecadores y no se someten a ella. Y al final, esos ministros deberán sentenciar la condenación. En cambio, el apóstol Pablo establece una comunicación viva entre los creyentes y Cristo para que participen de su vida. El papel de los apóstoles y de los ministros de la iglesia es realmente grande. Si sus palabras
y sus acciones transmiten a los creyentes la vida nueva. Hermanos, los adversarios del apóstol San Pablo lo acusaban de recomendarse a sí mismo. Estos adversarios eran probablemente judaizantes, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 11, a quien el apóstol Pablo los llamaba los traficantes de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 2, que habían llegado con cartas de recomendación de otras iglesias y que habían luego solicitado de la comunidad de Corinto cartas para presentarlas en otras partes. El envío de tales cartas era común en la iglesia. Servían para recomendar como creyentes a personas honorables, a hermanos itinerantes, como cuando el apóstol Pablo lo hace en Romanos capítulo 6 y escribe: le recomiendo a Febe, nuestra hermana diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbala en el Señor de una manera digna de los santos y asístela en cualquier cosa que necesite de ustedes, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Hermanos, el apóstol San Pablo, que engendró a los corintios en Cristo Jesús, es el padre de esa comunidad cristiana. Lo dice en 1 Corintios capítulo 4. Y no necesita carta de recomendación. La carta viva que recomienda el apóstol son los corintios mismos. Quieran o no quieran, es manifiesto a todo el mundo que ellos son una carta del apóstol Pablo. Tiene sus características y él la presenta no en papel, sino que la lleva escrita en su corazón. Más todavía, los corintios son una carta de Cristo. Él es el verdadero autor que la ha escrito. El apóstol San Pablo y sus compañeros solo fueron amanuenses, ministros, instrumentos de servicio para que esa carta de recomendación pudiera ser publicada a través del ministerio del apóstol Pablo. Los corintios recibieron de Cristo su nuevo ser, su nueva vida. Son una nueva creación, según lo anuncia 2 Corintios capítulo 5. Esa carta de Cristo fue, además, escrita no con tinta, elemento material e inanimado, cuyo efecto puede desaparecer y quedar borrado, sino con el Espíritu de Dios vivo. El Espíritu Santo es la fuerza divina que procede del Padre Celestial, manantial de toda vida. La carta escrita por el Espíritu Santo no es letra negra de tinta sin alma, sino personas vivientes, iluminadas por él. Dice, no en tablas de piedra, como aquellas en que fueron esculpidas las cláusulas de la antigua alianza, según lo narra Éxodo capítulo 24. Aquellas tablas fueron ciertamente escritas por el dedo de Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, no tuvieron la fuerza de transformar los corazones de los hombres, sino que permanecieron solamente como un testimonio externo. En cambio, la carta de Cristo ha sido escrito por el Espíritu Santo en tablas, corazones de carne. Hermanos, las credenciales de los predicadores cristianos son internas y vitales, escritas en los corazones vibrantes
tanto de ellos como de los creyentes. Es fácil descubrir en las palabras del apóstol Pablo alusiones discretas a los vaticinios de Jeremías capítulo 21 y Ezequiel capítulo 36. A través del pensamiento del apóstol Pablo se percibe la presencia trinitaria de Cristo, el Espíritu Santo, Dios vivo, el Padre, el Hijo Cristo Jesús y el Espíritu Santo. Llenan su mente y pasan con toda naturalidad a su lenguaje. La doctrina trinitaria no es fría y especulativa, sino dinámica y actuante. Hermanos, el apóstol Pablo es consciente de la grandeza y sublimidad de su ministerio como proclamador del Evangelio de salvación, pero lejos de enorgullecerse de ello, al modo humano, reconoce la capacidad para ese apostolado. Le viene no de sus energías naturales, sino de la gracia de Dios. Al utilizar el plural, el apóstol Pablo incluye a sus colaboradores. Si Dios nos capacitó, dice así, hermanos, ese tiempo pasado se refiere al momento en que el apóstol Pablo fue llamado a ser apóstol. En ese instante, Dios le comunicó radicalmente la capacidad para llevar a cabo su vocación. Fue Dios quien los hizo aptos para ser ministros de una nueva alianza entre Dios y los creyentes. El apóstol San Pablo ha sido constituido servidor que tiene que entregar su trabajo y su vida en servicio de esta alianza que es nueva. El adjetivo no solo indica que se trata de otra alianza, sino que es superior a la primera. Por tanto, hermano que me escuchas, ser ministro de esta alianza superior es una gracia extraordinaria. Un elemento sustancial marca la diferencia entre la antigua y la nueva alianza. Aquella fue la alianza de la letra. Esta es la alianza del espíritu. Letra y espíritu no indican únicamente el contraste que existe entre la letra y el espíritu de un texto o documento. El apóstol San Pablo pone el ministerio de los apóstoles, servicio del Espíritu Santo, por encima del de Moisés, como está descrito en Números capítulo 12. Es la letra de la ley mosaica, comparada con la ley del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo aduce razones para avalar la dignidad del ministerio apostólico. Pertenece a la nueva alianza, que supera a la antigua. Tiene mayor esplendor y gloria que el de Moisés. Se basa en el espíritu de la verdad y la libertad, no en el texto escrito que necesita ser desvelado. La enseñanza final es clara. En Cristo, por el Espíritu Santo, podemos participar de la vida divina. Así como el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios tras estar con él en el monte Sinaí, los creyentes reflejan en su vida la gloria de Cristo al que contemplan mediante la fe. Hermanos, por la letra y por el espíritu,
El apóstol San Pablo entiende dos diferentes realidades. La letra es el código de la ley mosaica, escrito sobre tablas de piedra. Es un código lleno de obligaciones tan numerosas que además de esclavizar, destruyen el amor y la esperanza. Dicta preceptos, pero no infunde la fuerza para cumplirlos. Descubre dónde está o puede estar el pecado, pero no da la energía interior para librarse de él. Impone castigos en caso de transgresión, pero no comunica vigor para obedecer. El Espíritu es el principio divino, el Espíritu Santo, puesto por Dios en el corazón del creyente, el cual suave y fuertemente lo inclina a cumplir las cláusulas del nuevo pacto sellado en Cristo Jesús entre Dios y la humanidad. Dice, la letra mata, no que la ley mosaica como tal de la muerte, sino, por una parte, descubriendo y dando la conciencia del pecado y del castigo que merece, y por otra, no dando la fuerza interior para evitarlo. La ley mosaica pone a los hombres en el camino que los llevará a la muerte eterna, según lo anuncia Deuteronomio en su capítulo 27. Además, hermano que me escuchas, la ley mosaica muestra ideales muy elevados, pero al no infundir la virtud para alcanzarlo, hunde en el desaliento y hace presentar el fracaso, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 28. El judaísmo contemporáneo del apóstol Pablo arrancaba la ley mosaica de sus raíces vitales. Era una utilización literalista y legalista de la ley mosaica. Era una forma muerta. Dice, el espíritu da vida. Hermanos, el espíritu de Dios vivifica, según lo anuncia Juan capítulo 6. El Espíritu Santo puede hacer revivir lo que estaba a punto de morir. La alianza del Espíritu, proclamada en el Evangelio, es una fuerza llena de vida. No esclaviza con mandamientos, sino que libera de la servidumbre del pecado, según lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 6. La ley mosaica, cuando aprende a un adúltero, ordena de inmediato su muerte, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 22. El Evangelio, en cambio, trata de convertirlo interiormente. Le da luz y le comunica vida, según lo anuncia Juan capítulo 8. La Nueva Alianza no es un texto que complete el antiguo, sino el paso de lo que está escrito a lo que se vive en el corazón. Sin el Espíritu Santo, el texto mata, pero sin el texto, el Espíritu no tendría voz. El Espíritu es la vida de la alianza, la vida de la familia de Dios en la tierra. Así dijo el Señor Jesús, así habló por los profetas. Por mi parte, esta es mi alianza con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y las palabras que he puesto en tu boca no se separarán de tu boca,
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 59. Hermanos, el primer concilio de Constantinopla, que difundió la consideración dogmática del Espíritu Santo, nos dejó algo más. Nos dejó un párrafo conclusivo del credo relativo a la Iglesia. Lo que hasta entonces no había sido más que una breve mención. Cuando dice creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, se convirtió en una confesión bastante detallada de las características concretas de la Iglesia de Jesucristo. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, dada la naturaleza del concilio, hay muchos comentaristas que no abordan esta sección por separado, sino como una parte de la sección sobre el Espíritu Santo que la precede. Algo hay que decir acerca de este enfoque, como afirma la Iglesia Católica San Agustín. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. La Iglesia no nace hasta que Dios no derrama su Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Sí, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero el Espíritu entregado a la Iglesia es el Espíritu de Jesús, según Filipenses capítulo 1. El Espíritu de Cristo, según Romanos capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1. El Dios Trino no puede dividirse, aunque las tres personas sí pueden distinguirse. La Iglesia pertenece al Espíritu Santo en el sentido más hondo. No obstante, conviene hacer una reflexión centrada en la Iglesia. Y creo que esa era la intención de los padres de la Iglesia cuando formularon estas palabras finales del credo, ya que los primeros concilios, los de Nicea, el de Constantinopla, el de Éfeso y el de Calcedonia, se convocaron con motivo precisamente de las divisiones en el seno de la Iglesia y de las disputas acerca de la fe de la Iglesia. Ligada a estas palabras conclusivas se halla la identidad y los rasgos identificativos del pueblo de Dios de la alianza. Ligada a estas personas conclusivas se halla la autoridad para imponer esas palabras, la autoridad para colaborar o para elaborar un credo, reservada únicamente a la Iglesia. El doctor Scahán nos dice en mi libro de la fe, es razonable llevar a cabo un estudio exhaustivo de las raíces neotestamentarias de los 4 rasgos de la Iglesia. El apéndice segundo del libro, el credo bíblico, contiene escriturísticos claves relativos a estos 4 rasgos. Se puede escribir, y se ha escrito, una biblioteca entera sobre este artículo del credo, igual que sobre todo lo demás. Aquí quiero centrarme solo en unos cuantos puntos relativos al credo como alianza. Y la pregunta ¿es justo considerar a la Iglesia un objeto de nuestra fe? El credo nos pide creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a continuación, vuelve a ponernos a prueba. Nos pide que confesemos nuestra fe en la Iglesia. Está claro que el último término, Dios es el único en quien debemos poner
toda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Pero sabemos que Dios nos llama a amar a los demás por amor a Él. También sabemos que Cristo instituyó la iglesia como columna y fundamento de la verdad, como está en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 15. Hermanos, este corto párrafo nos muestra que, si bien somos responsables de la iglesia de Cristo, no somos fundadores y dueños de ella. La iglesia nació de una intervención misericordiosa de Dios cuando decidió que su Hijo se identificara con la raza humana. La expresión casa de Dios evoca, junto al carácter familiar, la necesaria cohesión de los creyentes como elementos de un edificio sagrado. La iglesia, donde Dios habita, de un modo más pleno que en el antiguo templo de Jerusalén, que lo podemos leer en 1 Reyes capítulo 8, cuando el día de la inauguración del templo de Jerusalén, que se hizo durante la fiesta de las tiendas, en la cual el pueblo de Israel celebraba con ramos de palmera en las manos, según lo anuncia Levítico capítulo 23. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de ti, Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe.
mi fe, Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.